Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo de bendición que puedo llevar esta palabra a cada hogar, a cada familia, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Vamos a orar para que esta palabra tenga la cobertura divina de Dios. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret, yo te pongo, Señor, en tus manos esta palabra bendita, que ponga palabra fluida, palabra eficaz, palabra eficiente, palabra que edifique grandemente a la familia y a todo aquel que escuche esta palabra, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Que esta palabra sea de mucha bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Reflexionamos en esta palabra en el libro de Job, en el capítulo 22, versos 2 y 3. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho que tú hagas perfectos tus caminos? Sea bendito el Señor. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Y esta palabra se desarrolla como interrogante. Dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Dice: al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Y dice: ¿tendrá contentamiento el Omnipotente? Dice aquí la palabra, que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. La palabra nos dice que el provecho de buscar agradar a Dios, el provecho es para sí mismo, para aquella persona que toma, recibe la palabra y mejora su vida, cambia de actitud, y el provecho es para ella y tiene sus colaterales, porque eso beneficia a la familia. Entonces vamos a meditar sobre este tema. ¿Te aprovecha agradar a Dios? ¿Te aprovecha agradar a Dios? En el libro de Job, capítulo 5, verso 27, dice Job así, de esta manera: he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. Óyelo y conócelo para tu provecho. Hay muchas personas que tal vez nunca se han acercado a una iglesia a oír palabra de Dios y prejuzgan muchas cosas y no han escuchado tal vez una palabra. En la iglesia lo que se hace es que se enseña. Entonces dice la Biblia: óyelo y conócelo. En un momento el apóstol Pablo está caminando por Atenas y va entrando a la ciudad y encuentra un montón de altares a diferentes dioses, pero había un altar que decía: al Dios no conocido, al Dios no conocido. Entonces aquellos que le llaman un ser superior, porque no le encuentran una definición de un Dios o un nombre a un Dios. Entonces en Atenas había un altar que decía: al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo, aprovechando esa oportunidad, le dice: veo que ustedes son verdaderamente religiosos. Ellos estaban que cada día querían escuchar cosas nuevas, y les dice al apóstol Pablo: yo veo por esa infinidad de altares que ustedes son muy religiosos. Y entonces le dice: pero encuentro este altar donde dice: al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo les dice: de ese Dios no conocido es el que yo les quiero hablar. Yo te quiero hablar, amado. Aquí dice la Biblia: óyelo y conócelo. Cuando tú oyes la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú oyes la palabra, cuando tú oyes la voz de Dios, entonces le vas conociendo. Cuando tú le conoces a Dios, mejor le entienden. El apóstol Pedro dice que en la Escritura hay cosas difíciles de entender, dice la palabra, las cuales los indoctos,
los inconstantes, tuercen la escritura para su propia perdición. Aquí dice Job, óyelo y conócelo para tu propio provecho. Cuando tú llegas a la iglesia con una mentalidad no de señalar, no de buscar defectos, y vas buscando al Dios verdadero, al Dios que todo lo puedes, tú lo vas a encontrar. Dice, si le buscares, le hallarás. Si le buscares, le hallarás. Entonces, Job está incitando, está motivando, óyelo y conócelo. Porque muchas personas se hacen del criterio que la iglesia, en especial la iglesia evangélica, es un lugar de prohibición, donde te prohíben esto, te prohíben el otro. Nada más alejado de la verdad. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que la escritura te dice es aquello que te conviene y aquello que no te conviene, pero la definición y la decisión es tuya. Tú decides cómo puedes vivir tu vida. Entonces, ahí dice, óyelo y conócelo para tu propio provecho. Cuando tú oyes la palabra de Dios, entonces tú reflexionas y tú meditas, y entonces cuando tú le vas dando cabida a la palabra en tu corazón, entonces vas conociendo al Dios que todo lo puede. Esa es la idea de Dios. ¿Te aprovecha agradar a Dios? Deuteronomio capítulo 4, versos 30 y 31 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Si en los postreros tiempos estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todos los acontecimientos, señales y todo están escritas en la palabra. Cuando tú oyes la palabra, conoces la palabra, entonces sabes que estos son los últimos tiempos. Dice, si en los postreros tiempos te volvieres a Dios. Si en los postreros tiempos te volvieres a Dios y oyeres su voz. Lo que estás escuchando ahorita es la voz de Dios. La voz de Dios que te dice, si tú buscas agradar a Dios, las bendiciones vendrán sobre ti. Eso es lo que dice la palabra. Si en los postreros tiempos Dios está dando una gran oportunidad a toda la humanidad, a todo aquel que no le conoce, es una gran oportunidad de buscar el verdadero Dios, el único y verdadero Dios, al Padre eterno, que solo se puede llegar a Él por medio de Jesucristo en los postreros tiempos. Isaías 48, versos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Pero póngale atención al verso 18, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz fuera como un río y tu justicia como las ondas del mar. Cuando dice Dios, Dios te enseña provechosamente por el camino que debes seguir. Hay personas que andan perdidos en los caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero el fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Lo que Dios quiere enseñarte es el camino correcto, el camino de la verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios dice, el camino que debes, no el que tú quieras, no el que tú creas, no, el camino que Dios te indica, porque Dios te lleva por el camino correcto, el camino de la felicidad, el camino de la prosperidad, el camino de la prosperidad, de la salud y el camino de la bendición.
A esos caminos es que Dios quiere inducirte. Dice, oh, si hubieras atendido. Hay muchas personas que en este momento están pagando las consecuencias de haber ignorado aquel llamado de Dios. Y en este momento pueden estar sufriendo las consecuencias. Aquí dice, oh, si hubieras atendido. Si hubieras atendido, dice la palabra. Mire qué precioso. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz fuera como un río. Cuando desatendemos la voz de Dios, el llamado de Dios con insistencia, las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan. Pero si estás en vida, tienes esperanza. Tienes esperanza. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cuando Dios te está hablando de guardar, de observar, de ver esa palabra, es que te está diciendo, yo te enseño, estas son mis leyes, estas son mis mandamientos, estos son mis ordenanzas, pero toda la finalidad de Dios es que cumpliendo con eso te va a ir bien. Aquí dice, para que prosperes en todo lo que hagas. Dios no te está ofreciendo una prosperidad ficticia, una prosperidad milagrosa. Dios te está prometiendo que todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, Ahora muchos piensan que el emprendedurismo es algo de moda. No, es algo que está escrito en la Biblia. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, cuando tú buscas agradar a Dios, Dios va a bendecir todo lo que hagas. Me refiero a todo lo bueno que hagas. No a lo malo que hagas, todo lo bueno que hagas, todo lo que emprendas. Quiere decir que emprendas vas a emprender un trabajo, un negocio, lo que sea, en el nombre de Jesús. Yo quiero tu cobertura, tu gracia, tu favor, y todo lo que emprendas, ponlo en manos de Dios. Y ponlo en manos de Dios. Sea bendito el Señor. Todo lo que, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Que provecho, dice, que tú hagas perfectos tus caminos. Bienaventurado. Salmo 128, verso 1 y 2, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Toda aquella persona que observa los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Las ordenanzas de Dios son buenas, todas te inducen al camino del bienestar, al camino de la armonía, al camino de la bendición, al camino de la salud. Dios, cuando Dios hizo sus leyes, y no, bendito sea Dios, que no son inalterables sus leyes. Las leyes de Dios las hizo para beneficiar y bendecir al justo, para bendecir al bueno, para bendecir a aquella persona que obedece a su palabra. Todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios son con la finalidad de bendecir a toda la humanidad. Ese es el deseo de Dios. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando tú temes lo que no has visto, la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, ¿sabe qué significa tener temor de Dios? Tener amor al Padre, tener respeto al Padre, tener reverencia al Padre, temor de Dios. ¿Por qué temor de Dios? ¿Por qué temor de Dios? Porque Dios se merece la honra y la gloria. Y la Biblia dice que delante de Dios todas las cosas, dice ahí en el libro de Hebreos, están desnudas y abiertas delante de aquel
que le tenemos que dar cuenta. Cuando el hombre tiene temor de Dios, es un hombre de fe, es un hombre que sabe que todo lo está viendo Dios. Dice, cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, y te irá bien. Allí en Jeremías 42 hay un pasaje donde dice, el pueblo de Dios le dice a Jeremías, ve tú y habla con Dios, y sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. La finalidad de Dios, amado, es que al agradarle a Él te va a ir muy bien. Esa es la finalidad de Dios. Proverbios capítulo 9, verso 11 y 12. Por mí, dice, se aumentarán tus días. Recíbelo de parte de Dios. Y años de vida se te añadirán. Te está ofreciendo Dios salud, bienestar y larga vida. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si eres escarnecedor, pagarás tú solo. Pagarás tú solo. Job se hace esa pregunta. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, dice. Hay muchas personas que piensan que al buscar el camino de Dios le hacen un favor a Dios. Le hacen un favor a la iglesia, le hacen un favor al pastor, le hacen un favor a los líderes. Nada más equivocado que eso. Nada más que equivocado que eso. Yo hablaba con un joven el día de ayer, donde gracias al Señor recibió a Cristo por primera vez en su corazón. Y yo le hablaba, ¿qué le aprovecha al hombre? El hombre trabaja toda la semana, el hombre que anda en el mundo, y en el fin de semana se gasta en bebida, en drogas, en prostitución, lo que con el sudor se ganó. Tal vez se va a gastar el alimento de los hijos, de la familia. ¿Y de qué le aprovecha eso? Pero cuando este hombre, fíjese bien, busca el camino de Dios, lo critican por una ofrenda de 20 o 30 o 50 lempiras que da para la iglesia. Pero cuando andaba en drogas, cuando andaba en alcoholismo, cuando andaba en situaciones, nadie lo criticaba. Nadie lo criticaba. Todo es que busque el camino de Dios, que viene la crítica. La Biblia dice que somos carta leída. Que somos carta leída. ¿Qué quiere decir? Te van a señalar. Pero aquí dice la palabra, mire lo que dice la palabra, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, cuando el hombre se aparta de los vicios, cuando el hombre se aparta del mal camino y busca el camino de Dios, el provecho primario es para él y el colateral de beneficios es para la familia. Es para la familia. Claro que trae provecho al hombre buscar el camino de Dios. Buscar el camino de Dios. Por mí, dice, se te alargarán los días de tu vida y años de vida se te aumentarán. Mire qué precioso lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra, que el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino, dice, para darnos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Yo lo he repetido varias veces en las predicaciones. El mundo va a ver diferente a la iglesia, porque el pueblo de Dios, dice la Biblia, que somos escogidos para ser rociados con la sangre del Cordero de Dios, para que el Padre sea glorificado. ¿De qué te estoy hablando? Que el pueblo de Dios tiene una cobertura preciosa de parte de Dios. ¿Tenemos defectos? Sí los tenemos, pero tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, porque buscamos el camino y buscamos agradar a Dios. ¿Traerá provecho el hombre a Dios? Al contrario. Cuando el hombre decide cambiar y mejorar su camino y buscar con humildad el camino de Dios, el provecho número uno es para ti y seguidamente para tu familia. La felicidad, la paz y la bendición viene para la familia. Pero aquí dice en el verso 10, en el verso 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Si eres escarnecedor, pagarás tú solo.
Las consecuencias de desatender el llamado de Dios son terribles, son terribles. Nada peor juego de azar puede jugar el hombre que con su propia vida al ignorar el llamado de Dios. Amado hermano, amado amigo, Dios nos enseña para nuestro propio provecho, para bendecir nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración por la familia y quiero hacer una oración por el amigo, por aquel que ha recibido esta palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú me quieres acompañar allí en tu casa, cierra tus ojos y ora conmigo, pidiéndole al Dios de los cielos que te aclare el entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Elevamos clamor por toda aquella persona que ha recibido en esta hora esta bendita palabra y que esta palabra le aclare el entendimiento, que el provecho es para el ser humano. Todo aquel que le busca, dice, si tú le buscares, le hallarás. Dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios, dice la Biblia, que no está lejos, está cerca. Muy cerca está de ti, dice, está en tu boca. Allí está la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada hogar, bendice cada familia, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, y que esta palabra sea de mucho provecho para todos y cada uno de aquellos que reciban y escuchen esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Dios. Amén y amén. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Óyelo, conócelo para tu propio provecho. Que Dios te bendiga en esta hora. Amén y amén.